Bueno, pues sin duda una forma diferente de vivir las matemáticas y nuestra compañera Beatriz Chasco poniéndoselo difícil a los participantes. Bueno, y continuamos en esta tarde de jueves, y si la primavera es una época que nos inspira y en la que nos apetece hacer cosas, bueno, pues yo creo que lo de darse un cambio de look en primavera es la época ideal del año para hacerlo. Bueno, pues es esa época del año en la que empieza a hacer bueno, muy bueno en el caso de este año aquí en Soria, y es el momento ideal para darle un pequeño cambio a nuestro look, un corte de pelo, un cambio de color, ponerte flequillo, bueno, pues hacer todas esas cosas. Bueno, pues para hablar de esas tendencias, de todo lo que vamos a ver en esta primavera y en este verano del 2023, nos acercamos a la peluquería Etnos, donde son especialistas precisamente en asesoraros en esos cambios de imagen para sacaros pues el máximo partido. Además, también conocemos todos los servicios que prestan en esos días más especiales o para todos aquellos eventos que llegan también con esta época del año. Cada vez está más de moda el pelo rizado y cada vez son más las cuentas que vemos en redes sociales que nos dan tips, consejos para cuidar el pelo rizado, pero lucir una melena sana, bonita y natural necesita de unos cuidados profesionales. Silvia, Peluquería Etnos, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Cuéntanos, ¿qué es el método Curly? ¿A qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de ello? El método Curly, digamos que es una vida nueva al pelo rizado. Nunca antes se ha trabajado el pelo rizado en peluquerías. Siempre nos venía alguien de pelo rizado, no, yo te lo aliso y me quito de problemas. Realmente no sabíamos trabajarlo. ¿Qué pasa? Hubo una peluquera, Lorraine, que poco a poco fue conociendo a sus clientas, sabiéndolo, y creó el método Curly que hoy en día se sigue. Lleva desde el 2011, pero sí que ha habido, no variantes porque el método Curly es el método Curly, pero sí no todo el mundo puede seguirlo estrictamente, porque al final son cosas, no te debes de secar el pelo con secador porque agrede al cabello, hay en sitios en que te lo tienes que secar sí o sí, si no te la harías. Sábanas de seda, todo. Entonces es todo para el cuidado y la mejora del pelo rizado, ondulado también, y digamos volver a ese rizo que teníamos de pequeñas, ese pelo natural. Ya era hora, ¿no?, de que existiese un método, de que se diese la importancia que tiene. ¿Cuántos cabellos no se habrán arruinado y estropeado con el calor, con tratamientos de alisado? Completamente. Además de que es un pelo precioso, como te estamos viendo a ti. Sí, sí, sí. A ver, si es verdad que hasta hace pocos años se llevaba mucho los colores, mucho los alisados, las ondas con plancha, tal, pero cada vez estamos viendo más que lo natural está volviendo y más pelos leona, que digo yo, más volumen, más rizados, y es mucha la gente de pelo liso que te dice, joder, ¿no me puedes dejar a mí ese rizo? Pues no, por mucho que se quiera realmente, por mucha permanente no se consigue lo mismo. Y aquí en Peluquería Etnos podemos aprender a cuidar nuestras melenas rizadas y nuestras melenas de leonas, ¿verdad? Silvia, ¿cómo lo hacemos? ¿Por dónde empezaríamos? Pues mira, nosotras ahora hemos sacado un nuevo servicio que se llama Iniciación y Experiencia Curly, que es en el que te iniciamos desde el minuto 1, ¿vale? Te explicamos todos los productos que se necesitan, dependiendo de tu cabello, porque no es lo mismo en unas porosidades, en otras, en una elasticidad, en otra. Entonces tenemos una línea nueva de productos que ha sacado, en este caso, la que nosotros utilizamos la mayor parte del tiempo, es Montibello, que es de Codecero. Antes ya tenía más línea, lo único que sí es verdad que estos productos que se ven aquí no son aptos como tal para el método Curly porque llevan o alcoholes, o ceras, o sulfatos, o siliconas. Estos de aquí son los que sí que serían el método Curly, en cual tenemos dos champús, uno que sería el Low Po, que es el champú sin sulfatos, ¿vale? Y el Q-Wash, que es un champú con acondicionador, que sería para los cabellos más resecos, para esos pelos más afros, con menos hidratación. Luego tendríamos el Essential, que sería el acondicionador, que este iría siempre enlazado, todos los días que nos lavemos el pelo, siempre acondicionador. Luego pasaríamos a las mascarillas, que tendríamos hidratación o proteína, de lo cual hay que remarcar que hay que tener mucho cuidado con la proteína, porque la gente relaciona que la proteína define, que sí es correcto, pero un exceso de proteína hace que el pelo se quede completamente tieso y se puede llegar hasta partir. O sea, hay que tenerlo controlado. O sea, lo primero podemos decir es tener claro, ¿no?, y acudir a expertos que nos digáis cómo es nuestro tipo de cabello y nos aconsejéis los productos más adecuados. Nosotros, por ejemplo, en el servicio que te comento, la mascarilla de proteína nunca la vamos a dar. O sea, a ofrecer para que se la lleven a casa. Va a ser un tratamiento que van a venir aquí, nosotros vamos a evaluar el cabello y si se necesita la proteína, la aplicaremos.
Si no, no se aplicará, porque no siempre se necesita. Luego tenemos el Pure, que es el leave-in, que digamos que es un acondicionador sin aclarado, por decirlo de alguna forma, y el Supreme, que es un aceite que es el que utilizas para romper el cash, cuando está el cabello ya seco al final. Entre medias tenemos el Low y el Flow, que es, este es un fijador y este es un definidor de rizos, que son los que está utilizando ahora mismo mi compañera, que ha utilizado para definir este cabello, que está utilizando el Denman. O sea, en este cabello, por ejemplo, aquí estamos viendo a esta clienta, antes lo que le habrían hecho habría sido, pues eso, lo que comentábamos, ¿no? Evaluar el cabello y proceder al lavado con acondicionador, champú. Eso es. Y ahora ya aquí estamos definiendo el rizo. Eso es, hay muchas técnicas de definir el rizo, se puede desde con el dedo, con el Delman, utilizando las púas, sin utilizar las púas, solo el mango. También es verdad que aquí podéis ver que ella sí utiliza los productos del método Curly en su casa, pero no es chica Curly oficial, porque se tiñe. Esto oficialmente en el método Curly no puedes utilizar decoloración porque estás agrediendo al cabello. Entonces con ella lo que hemos hecho un poco es llegar a un punto intermedio que sea cómodo para ella, que vaya a su gusto, pero que respetemos su pelo rizado. Al final, Silvia, es un poco adaptarse a las necesidades y a los gustos de cada persona, ¿no? Que quiero decir, aunque este método Curly diga que esos son los mandamientos, por así decirlo, como el no decolorar el cabello, no hay ningún problema. Eso es, que una cosa es las creencias del método Curly, que por supuesto, si no se decolora, si no se tiñe ni nada, va a estar mucho más sano, pero al final, si queremos... Como cualquier cabello. Claro, eso es que no hay mucho más. Entonces, se trata de eso, de cuidarlo. Y nos decías antes que, por ejemplo, el secado tampoco forma parte del método Curly. No, porque estás metiendo calor. Entonces, pero sí es verdad que lo que se utiliza ahora es el difusor con el aire más suave posible, sin fuerza, sin exceso de calor, sino aunque tardemos más tiempo en secarlo, pero digamos que el aire pueda ser comparable al aire exterior en un día de verano, que se te secase así, sin llegar a excesos, porque realmente no tienen silicona al cabello, que es lo que se utiliza como protector térmico. Entonces, si utilizamos demasiado calor, se nos podría reventar el pelo. ¿Secado con la cabeza hacia abajo? Dependiendo. Si quieres más volumen, cabeza para abajo, cabeza hacia los lados también. Es ir un poco moviendo el pelo dependiendo hacia dónde quieras dirigir el volumen. Hay gente que si lo tiene muy cortito, con estarse boca arriba, no tiene ningún tipo de problema. Silvia, y a la hora de cortarnos el pelo, ¿habría alguna medida especial que tendríamos que tomar o igual que en el resto de cabello? Sobre todo para el pelo rizado se recomienda el corte en seco, porque realmente tú lo estás viendo con su propia definición, no todo el cabello tiene el mismo grosor de rizo, entonces haciéndolo en seco tú realmente estás cortando a la misma altura, no largura, sino altura, el cabello que tú quieres y realmente ver las texturas donde tienes que ponerlas, donde dar más volumen, donde menos, y siempre hay que acordarnos de que si nos lo cortan en seco, o sea, en mojado, perdona, las que tenemos el pelo rizado, tú me cortas 2 dedos y luego a mí me sube 5. Entonces, de esa forma tú controlas exactamente lo que quieres cortar. Silvia, y en esa evaluación inicial de la que hablábamos que hay que hacer al principio, ¿eso sería en seco o en mojado? Eso sería en seco, mojando, porque para hacer la prueba, por ejemplo, de la elasticidad, sí se necesita que el mechón esté mojado, igual que la porosidad también. Entonces se hace como una mezcla, primero en seco se ve el grosor del cabello, el tipo de rizo, el cuero cabelludo, la grasa, tal, pero luego también hay que ir mojando alguna zona para poder ver alguna más de las cualidades del cabello. Tenemos ya hecho el lavado, tenemos hecha la definición, hemos hablado del secado y luego ya cuando salimos de la peluquería con nuestro tratamiento hecho, ¿cómo podemos mantener nuestros rizos, nuestra melena de leona? A ver, realmente el mantenimiento es prácticamente lo mismo que hacemos en la peluquería, es seguir con el champú, seguir con el acondicionador, con el leave-in, la mascarilla, según la pauta que se te haya dado, según las necesidades del cabello, el definidor y el gel. Y luego, eso sí, siempre que esté seco, tocarlo con aceite, sobre todo al principio, en cuanto que se haya secado con aceite. Y eso es, o sea, es que realmente tampoco, o sea, es complicado al principio hasta que lo entiendes. Una vez que entras en la rutina es como la del pelo liso, que se pone su mascarilla, su acondicionador, su champú, al final es lo mismo.
y sobre todo recoger consejos, ¿no?, de los profesionales, acudir a vuestros productos, por ejemplo aquí en Peluquería Etnos. Silvia, muchísimas gracias por contarnos en qué consiste el método Curly, por enseñarnos un poquito mejor a cuidar nuestra melena y sobre todo invitamos a todo el mundo a venir a esta peluquería y a mantener esas melenas de leonas que decíamos antes. Gracias.